La leyenda de Sebastián. Uno de los ancianos comenzó a contar acerca de lo que la gente contaba de Sebastián, un hombre muy rico que cada día se hacía más rico. La gente decía que Sebastián tenía un pacto con el diablo, porque a sus propiedades, que eran muy grandes, no se alcanzaba a contar la cantidad de animales que tenía, como vacas. El anciano contaba con mucho entusiasmo acerca de pequeños tesoros que se encontraban en sus propiedades. También la gente del pueblo contaba que Sebastián siempre vestía muy humilde. A pesar de tener mucho dinero, Sebastián era un hombre muy ambicioso. Siempre buscaba los pequeños tesoros que la gente que vivió antes en sus propiedades enterraba bajo la tierra. Mucha gente decía que en sus propiedades, después de las 12 de la noche, se veían luces y que esas luces indicaban en dónde estaban los pequeños tesoros. La gente decía que él tenía todo el dinero que tenía porque tenía pacto con el diablo. Porque para sacar un tesoro de la tierra había que tener mucho valor para hacerlo. Y Sebastián lo hacía sin ningún miedo. La gente decía que esperaba que se hicieran las 12 de la noche para poder desenterrar los pequeños tesoros. Contaba uno de los ancianos que las 12 de la noche era la hora perfecta para desenterrar un tesoro. La gente del pueblo le llamaba botijas a los tesoros que consistían en un cántaro de barro repleto de monedas de plata, llamadas bambas, que era la moneda que utilizaba la gente que vivió antes de nosotros. El anciano seguía contando que Sebastián tenía propiedades en diferentes lugares y que siempre lo miraban montando en su mula, que paseaba por sus propiedades a las 12 de la noche sin ningún miedo. Sebastián ha encontrado varias botijas o pequeños tesoros, decía el anciano. El último tesoro que yo supe que encontró fue en una casa vieja de su propiedad. El pequeño tesoro estaba en el palo del molino de moler maíz. La gente no sabía que bajo sus pies tenían un tesoro, pero Sebastián, siendo muy astuto, le dijo a las personas que vivían en esa casa que se fueran, porque iba a botar la casa, porque estaba en malas condiciones y que les podía caer encima. La gente tuvo que irse de la casa
y dejaron la casa sola. Sebastián, cuando vio que la gente abandonó la casa, al día siguiente, por la noche, se preparó para ir por el tesoro. Preparó su costal o bolsa, tomó su burra, su machete y se dirigió a la casa que se encontraba un poco lejos de donde él vivía. La casa quedaba bajo un cerro, rodeado por árboles. Apenas se distinguía en el medio de la noche. Sebastián se dirigió a la casa muy solitario, porque la gente decía que para desenterrar uno de los pequeños tesoros o botijas tenía que ir solo, tener mucho valor, porque era un poco misterioso. Descubrir el tesoro y que si no hacía el trabajo como tenía que ser, el tesoro desaparecía. Desaparecía porque era una luz que aparecía en medio de la noche y que durante estaba encendida había que escarbar hasta descubrir el tesoro, y que si no lo hacía el trabajo correcto, la luz se apagaba y el tesoro desaparecía. El anciano contaba que la persona que desenterraba uno de esos tesoros tenía un pacto con el diablo, porque si no lo tenía, no la podía sacar, se desaparecía, y que también era muy peligroso desenterrar un tesoro, porque cuando escarbaba y llegaba al tesoro, al abrirlo tenía que tener mucho cuidado con el viento, que tenía que ponerse detrás del viento, porque cuando abriera el tesoro, el polvo saliera y se fuera con el viento, y así no lo tocara, porque si le pegaba en la cara podía quedar ciego y hasta podía morir en el instante. Y era por eso que la gente decía que Sebastián tenía pacto con el diablo, porque si no lo tenía, el diablo le podía hacer una mala jugada. Mientras tanto, Sebastián, siendo un hombre sin miedo, acostumbrado a estas cosas, se acercaba lentamente a la casa abandonada y solitaria. A lo lejos en el cerro se escuchaban los aullidos de los lobos, como si ellos sintieran la presencia de algo extraño, o la presencia de Sebastián. La noche parecía un poco extraña, se tornaba un poco silenciosa. Los árboles parecían no tener vida, ni una de sus hojas se movía. Pero entre más se acercaba Sebastián a la casa, los coyotes aullaban cada vez más. Sebastián estaba llegando a la casa de adobe que parecía un fantasma en medio de aquella noche tan silenciosa y misteriosa. La hora exacta para que apareciera la luz se aproximaba. Faltaban unos cuantos minutos para que dieran las 12 de la noche.
hora exacta para desenterrar el tesoro. Sebastián por fin llegó a la casa. Cuando entró al corredor de la casa, no podía ver casi nada. Pero como él ya conocía la casa, se dirigió directamente a la cocina que se encontraba por la parte trasera de la casa. Cuando Sebastián estaba enfrente de la puerta, eran las 12 de la medianoche, hora en que supuestamente la luz aparecería. Pero fue entonces cuando una brisa lenta y misteriosa comenzó a soplar, haciendo menear las ramas de los árboles y arrastrando las hojas por el suelo, dando un sonido misterioso en aquel lugar. En ese lugar se respiraba aire macabro. Parecía que con las hojas alguien también caminaba. La lenta brisa arrastraba un sonido misterioso junto con las hojas que se dirigían hacia donde Sebastián se encontraba. Cuando las hojas llegaron a los pies de Sebastián, él dijo: bueno, esta es la señal que la luz ya va a aparecer. Sebastián parecía conocer esa brisa, porque se sintió muy seguro de lo que decía. Fue en ese momento que él abrió lentamente la puerta pesada, dejando un sonido lento de sus bisagras viejas y oxidadas. Cuando terminó de abrir la puerta, vio hacia adentro sin ningún temor y miedo, y unos segundos después, Sebastián comenzó a ver cómo una pequeña luz comenzó a salir de la tierra, que cada vez se hacía más grande. La luz venía del pie del palo del molino de moler maíz. De ahí venía aquella luz verde. Sebastián se aproximó lentamente a la luz. Sabía que no tenía mucho tiempo para descubrir el tesoro. Se acercó al pie del palo de molino, hizo una oración que creo que era para el mismísimo demonio, y comenzó a escarbar. Escarbó por unos minutos. De repente, su barra golpeó contra algo que sonó hueco. Sebastián dijo: aquí está el tesoro, y siguió escarbando lentamente hasta descubrir el cántaro, que por cierto era un poco grande. Se agachó un poco para poder alcanzar con sus dos manos el pesado cántaro o jarro, y lo aló hacia arriba. Vio a sus lados y vio que la puerta se meneaba de un lado hacia el otro, empujada por el aire, como si alguien la estuviera ayudando. Y fue en ese momento cuando Sebastián dijo: este es el momento para ver qué hay detrás de este
cántaro, se colocó detrás del tesoro y, ya viendo la dirección del viento, la abrió. Sebastián vio cómo un humo de color negro salió y se alejó por la puerta. Cuando el humo negro salió, Sebastián sintió como que alguien pasó muy cerca de él. Parecía que alguien estaba junto con él durante todo el proceso de descubrir o desenterrar el tesoro. Alguien pasó muy cerca de Sebastián y se alejó detrás del viento que se llevó consigo el humo negro y desapareció por la puerta. Unos minutos después, el viento volvió a cesar y todo parecía volver a quedar como cuando Sebastián llegó. Todo quedó muy callado y Sebastián, muy callado y solitario. Ya la puerta de la cocina volvió a quedar abierta y sin moverse. Mientras tanto, la luz también comenzó a desvanecer poco a poco hasta desaparecer. Fue en ese momento cuando Sebastián encendió una antorcha que comenzó a alumbrar lentamente la cocina. Sebastián introdujo su mano dentro del cántaro de barro y sacó unas cuantas monedas de oro. Sus labios dejaron escapar una sonrisa de alegría y de triunfo. Permaneció muy poco tiempo en aquel lugar. Puso el cántaro en el costal o bolsa y la amarró en la zanca de su mula y se alejó de aquella casa misteriosa con rumbo a su casa. Alejandro Gómez y los demás muchachos que se encontraban escuchando al anciano parecían estar muy callados y temerosos. Alejandro, un poco asombrado y con miedo, le pregunta al anciano: ¿y por qué él no tiene miedo para hacer eso? Para hacer eso, el anciano le contesta: Sebastián no tiene miedo porque ya está acostumbrado a caminar por las noches por sus propiedades, y también dice la gente del pueblo que él tiene un pacto con el mismísimo demonio. No me crean a mí, dice el anciano, es lo que la gente dice. La gente del pueblo dice: el anciano, al ver que los niños estaban aterrorizados, bueno, dice Alejandro, a lo mejor y eso es mentira. Bueno, dice el anciano, a lo mejor tú tienes la razón. El anciano se dice a sí mismo: es mejor que ellos lo crean así para que no tengan miedo. Bueno, le dice el anciano, creo que esta historia ha terminado. Es hora de ir a dormir. Quiero que todos se vayan a sus casas a dormir. Todos los niños se levantaron y se dirigieron a sus casas. Alejandro se fue un poco curioso. Ese señor Sebastián sí que tiene valor, se decía a sí mismo.
Entonces, si eso es cierto, es por eso que tiene mucho dinero. Alejandro se preguntó a sí mismo, ¿es por eso que el señor Sebastián no se va por las calles del pueblo, siempre pasa montado en su mula por sus propiedades? Y también es por eso que la gente lo ve por las noches en su mula. ¿Será que tiene un pacto con el diablo?, se preguntaba Alejandro mientras caminaba para su casa. Yo no creo en eso, dijo Alejandro. Siguió caminando hasta llegar a su casa. Cuando llegó, se dirigió a su cama para descansar y estar lleno de energía para el siguiente día. Y así termina la leyenda de Sebastián.